¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Este ejercicio de acá, con solo mirarlo, uno puede decir, uy, jue madre, pero aquí que ya hemos hecho ejercicios como estos en los cuales hay dos masas amarradas por una cuerda entre sí, pero aquí el problema es que recordemos que estamos viendo fricción, así que esa fuerza adicional nos va a hacer un poquito más extenso el proceso, sin embargo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si ya viste los videos cuando estábamos iniciando a ver dinámica, esto va a ser lo más fácil del mundo, puede que nos tome un poquito de tiempo, te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a hacerlo muy detallado para que quede completamente claro. Entonces nos dicen, dos bloques cuyas masas son 20 kilogramos y 40 kilogramos están ligados por una cuerda y se deslizan por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinético es igual a 0,25 para el bloque de 20 kilogramos y 0,5 para el bloque de 40 kilogramos, calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Mira que primero que todo nos dieron el dibujo, estaba todo completamente claro. Pero nos hablaron solo de un coeficiente de fricción cinético, no hablaron de coeficiente estático, lo que significa que no tenemos que enfocarnos en la parte de cuando están quietos, sino cuando ya se están deslizando. Es decir, que aquí automáticamente apenas iniciamos, se van a iniciar a deslizar. ¿Listo? Este dibujo de acá, a pesar de que se ve bastante chévere, porque pues está en 3D, realmente suele llegar a confundir, en el sentido de que no es muy claro en qué dirección van las fuerzas y demás. Lo que yo siempre les he recomendado es que nadie les está diciendo que no pueden dibujar, entonces ustedes pueden hacer un dibujo adicional. Así ya les otorguen el dibujo, nadie les dice que no pueden hacer otro dibujo. Ustedes pueden que dibujen más bonito y digan yo quiero hacerlo, pero no es porque se vea bonito o no. Es porque al verlo así de frente en 2D es más fácil identificar la dirección de las fuerzas. Las masas no las voy a colocar, pero sí vamos a darles como un nombre. Vamos a decir que esta de acá era la masa 1 y esta de acá era la masa 2. ¿Listo? Entonces va a ser 1 y 2 para poder llevar como un orden y empezar a dibujar las fuerzas. Mira que el peso lo tenemos en ambas masas. Solo aquí está el peso 1, por eso la intención de colocar masa 1 y masa 2. Y aquí tenemos el peso 2. Muy bien. Tenemos también unas normales. Entonces aquí tenemos una normal 1, porque es muy diferente a esta normal de acá, que es la normal 2. Y en este dibujo a mí me está haciendo falta la cuerda que las une, ¿cierto? Aquí sí está la cuerda que las une. Esa cuerda, el hecho de que las una, lo que va a garantizar es que la aceleración con la que se mueven sea la misma. Como están sujetas, si una se mueve a una velocidad, la otra se mueve exactamente a la misma. Entonces vamos a revisar qué más fuerzas tenemos presentes. Como aparece una cuerda, eso nos obliga a pensar en una fuerza de tensión. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la masa 1, que es la de la izquierda, se genera una tensión en esta dirección. Y viéndolo desde el punto de vista de la masa 2, que es la de la derecha, se genera una tensión en esta otra dirección. Mira que a ambas les coloqué T, solo pues les cambié el color, pero les coloqué T porque es la misma tensión. Como es la misma cuerda, se tensiona con la misma fuerza. Ahora, este sería las fuerzas si no conociéramos el tema de fricción, pero como ya nosotros lo conocemos, podemos hacer el ejercicio lo más realista posible. Bueno, claramente hay más formas de hacerlo más realista, pero pues aquí nos estamos acercando un poquito a lo que es la vida real. Viéndolo desde el punto de vista de la masa 2, tenemos una fricción que apunta en esta dirección. Voy a llamarla fricción 2 porque estamos sobre la masa 2. Y acá, mira que sobre la masa 1, a pesar de que está más chiquito, también tenemos nosotros que dibujar una fricción que va en esta dirección. Y esta pues va a ser nuestra fricción 1. ¿Listo? Entendamos muy bien eso. Claramente van apuntando a la derecha porque el movimiento va a ser a la izquierda. ¿Listo? Recuerda que la fricción se opone al movimiento. Muy bien, ya tenemos nuestro dibujo, está completamente claro las fuerzas que tenemos, pero se vuelve indispensable hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, que recuerda, muchas veces lo mencionamos, el diagrama, la cantidad de diagramas de cuerpo libre depende de la cantidad de masas que tengamos, ¿listo? También vamos a dejar muy claro que el eje vertical es el Y, este es el X, que claro que me imagino que ya lo has entendido en los videos que hemos venido trabajando. Y enfoquémonos en la masa 1. Para la masa 1, que es la del lado izquierdo, tenemos claramente una normal que, como hemos visto, apunta siempre hacia arriba. A la derecha podemos ver que tenemos la fuerza de fricción 1. Entonces voy a dibujarla aquí sobre el eje, esta es la fuerza de fricción 1. Pero también tenemos nosotros en esa dirección la fuerza de tensión, que la hago el mismo color para que nos guiemos. Y mira que también tenemos el peso
apuntando en esta dirección y este es el peso 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya no hay más fuerzas desde el punto de vista de la masa 1. Pero nosotros tenemos entonces que analizar la masa 2, que es la que tenemos acá. No sé por qué últimamente se me traba el programa donde escribimos. Si se han dado cuenta, como que intento borrar y no borra y toca esperar. Porque el computador ya está lentico. Ahora, en la masa 2 tenemos apuntando hacia arriba nuestra normal 2. A la derecha tenemos entonces nuestra fuerza de fricción 2 y el peso que apunta en diagonal en esta dirección. Este es el peso 2. Y antes de que pensemos que ya terminamos de dibujar las fuerzas, no se nos olvide que sobre esta masa tenemos también una tensión, solo que esta tensión apunta en esta dirección de acá. Entonces mira que son dos diagramas de cuerpo libre muy diferentes. Por eso hay que hacer los dos obligatoriamente. Si solo hago uno, estoy dejando la mitad del ejercicio y lo más probable es que me quede mal. Entonces, ya estando en este punto de acá, podemos empezar a hacer sumatorias de fuerza, que para ambos diagramas de cuerpo tenemos que hacer tanto sumatoria de fuerzas en X como sumatoria de fuerzas en Y. Es obligatorio siempre hacerlo para los dos ejes. Claro, yo sé que hemos visto que en algunos ejercicios como que era innecesario utilizar el Y, por ejemplo, pero en estos puntos ya casi que siempre tenemos que hacerlo, entonces te invito a que no pares, sino que sigas haciéndolos todos absolutamente. Analicemos si hay movimiento o si no hay movimiento. Miremos que para las dos masas, como la idea es que se inicien a deslizar, pues van a mover en esta dirección. Bueno, estoy moviendo todo hasta el plano, que no es la idea, pero tú me entiendes, ¿cierto? Es decir, las masas que tenemos ahí se van a mover aquí así. Bueno, no con las dos, pero se van a mover en esa dirección. ¿Listo? Entendiendo que se va a generar un movimiento en el eje horizontal, pues eso va a ser igual a la masa por la aceleración, tanto para este como para este. Pero algo que tenemos que tener cuidado es que, mira, aquí tengo que yo justificar que es la masa 1 y aquí justificar que es la masa 2. ¿Y por qué hago esa justificación? Porque no valen lo mismo. Una vale 20 y la otra vale 40. Si valieran lo mismo, ya yo puedo dejar solo masa, sin colocarle el numerito en la parte de abajo. Pero si son diferentes es obligatorio. Ahora, también falta algo que hemos venido aprendiendo. Mira que el movimiento va a ser a la izquierda. Por el hecho de ser a la izquierda el movimiento, aquí vamos a colocar un negativo, ¿ok? Si fuera a la derecha, sería positivo. Eso va a ser fundamental para que el ejercicio nos quede bien. Ahora, para el eje vertical, que es el eje Y, mira que las masas nunca se despegan de la superficie, es decir, nunca como que saltan o vuelan, y nunca se entierran, es decir, nunca se hunden en la superficie. Lo que significa que en términos de altura siempre están igual, siempre permanecen igual, lo que significa que no hay movimiento, así que van a ser igualadas a cero. Ya nosotros en este punto tenemos casi que todo, pero nos vamos a dar cuenta que esto hace falta hacer algo que ya hemos hecho, y es que cuando yo quiera hacer la sumatoria de fuerzas en X para la masa 1, me voy a dar cuenta que el peso no se encuentra sobre ninguno de los dos ejes, lo cual entre comillas nos otorga otro paso adicional, que es tener que encontrar sus componentes, sus coordenadas. Eso como se me olvidó el nombre y tantas veces que lo he dicho. Sus componentes rectangulares, ¿cómo se me olvidó el nombre? Tanto en X como en Y. ¿Listo? Muy bien. La pregunta aquí, nosotros ya sabemos que para encontrar la componente del peso 1, voy a aclarar que es del peso 1, aquí me faltó peso 1 y acá peso 1, en X, y para encontrar el peso 1, su componente en Y, sabemos que sí o sí hay que multiplicar por el peso, es decir, por el que teníamos acá, que también aclaro es el peso 1. Y se multiplica bien sea o por seno o por coseno. La cuestión es identificar por cuál de los dos es. Acá también me está haciendo falta algo y es recordar que este ángulo vale 30, ¿no? El ángulo acá vale 30. Identificando el ángulo que se encuentra aquí, podemos ver el cateto opuesto. Mira que el cateto opuesto apunta en esta dirección, es este de acá. Este es el cateto opuesto, por ende es este de acá. Mira que es WX, lo que significa que WX o W1X lo encontramos con ayuda de la identidad trigonométrica que incluya el cateto opuesto. Y te le recuerdo las que usamos. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Mira que acá ya identificamos que la que incluye el cateto opuesto es el seno, lo que significa que si W1X es el cateto opuesto, tengo que multiplicar por el seno del ángulo. Y así te acabo de enseñar cómo saber si se multiplica por seno o por coseno. Cuando yo estaba en el colegio, créanme que eso me hizo perder muchos trabajos porque no sabía por cuál era y me quedaba mal. Y bueno, si este era por seno, automáticamente este es por coseno. O si quieres analizarlo, mira que W1Y viene siendo el cateto adyacente.
es el cateto adyacente. Y si miramos las identidades, la que incluye el cateto adyacente es el coseno del ángulo. Con esa como truco podrías tú encontrar fácilmente a qué son iguales las componentes. Esto para las componentes de la masa 1. Para las componentes de la masa 2, si lo analizamos, mira que el vector apunta en la misma dirección, ¿cierto? Tal vez cambie su magnitud, pero apunta en la misma dirección. O sea que para encontrar las componentes del peso 2 en X y para encontrar las componentes del peso 2 en Y, son las mismas ecuaciones. Es decir, se multiplica también por seno para encontrar la... Ah, oye, ¿qué va a cambiar? ¿No? Ya no vamos a colocar aquí 1. Porque si colocamos 1, pues estaríamos haciendo lo mismo y no es así. Para encontrar la componente del peso 2 en X, pues va a ser multiplicar el peso 2 por el seno de teta. Y para encontrar su componente del peso 2 en Y, va a ser multiplicar el peso 2 por el coseno de teta. Ahora sí, lo logramos. Muy bien. Ya tenemos nuestras componentes tanto para la masa 1 como para la masa 2 y ya te expliqué que es con las identidades trigonométricas. Si quieres enfatizar mucho más en eso, puedes ver el video que ya está en el canal también desde hace muchos tiempos de vectores de cómo hallar componentes rectangulares. Te invito a que lo revises. Ahora sí podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X. Para la masa 1, arranquemos con la masa 1. Mira que para la masa 1, si miramos en X, lo primero que aparece es este WX. Y aquí me faltó hacer el vector, pero apunta en esta dirección. Entonces, como apunta hacia la izquierda, ese W1X va a ser negativo, ¿ok? Aunque es uno en color negro. Muy bien. Como es negativo, ya quedó. ¿Qué más fuerzas tenemos? Mira que hacia la derecha tenemos esta fuerza de fricción 1 que apunta a la derecha. Como apunta a la derecha, esa fricción va a ser positiva, fuerza de fricción 1. También tenemos una tensión que apunta a la derecha. Entonces, como apunta a la derecha, va a ser más tensión. Y si nos fijamos, no tenemos más fuerzas en el eje X, lo que significa que esto va a ser igual a esto que ya estaba acá, que era menos la masa 1 por la aceleración. Muy bien, ya con esto nosotros estamos generando una primera ecuación que posiblemente nos ayude a encontrar lo que buscamos, que es la aceleración. Pero hay un problema, nosotros no conocemos la tensión. Las demás cosas posiblemente podamos encontrarlas. Vamos a ver cómo. No nos rindamos, porque es que mira que si nos enfocamos en este punto, yo lo hacía cuando estaba en el colegio, yo llegaba hasta este punto y decía, no conozco las cosas, y me limitaba y no hacía nada más. Pues es que hasta ahora vamos ni por la mitad, vamos como en un cuarto del ejercicio. Hace falta hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Esto era la sumatoria de fuerzas en X. Hace falta la sumatoria de fuerzas en Y solo para la masa 1. Y después nos toca repetir lo mismo, pero para la masa 2. Entonces, para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en Y, mira que tenemos la normal apuntando hacia arriba. Lo que significa que la normal es positiva. Y tenemos el peso, la componente del peso en Y, del peso 1, apuntando hacia abajo. Lo que significa que es negativa. Menos W1Y, eso es igual a 0. Ahora, ¿será que nosotros podemos encontrar esta fricción FR1? Pues esa fricción 1, FR1, es igual a el coeficiente que lo conocemos, coeficiente esteracinético, por la normal. ¿La normal de dónde la podemos sacar? De esta ecuación de acá. De una manera muy, pero que muy sencilla. Entonces vamos a hacerlo, encontremos la normal. La normal vendría siendo igual a, pasamos ese peso 1, Y, a sumar al otro lado. Entonces mira, lo pasamos a sumar allá. Entonces la normal va a ser igual a el peso, que el peso es la masa por la gravedad, pero ojo, es la masa 1, por el seno de, esto sí era el seno, es que cosa podemos confirmar, W1Y, si miramos, aquí la teníamos, perdón, mira, me iba a cometer un error, era el peso 1, pero es por el coseno. Esto fue lo que hicimos, encontrar que era igual W1Y. Entonces va a ser por el coseno. Entonces ahí casi que comete un error y precisamente a eso me refiero. Para que tú sepas bien por cuál tienes que multiplicar, pues es que hicimos todo ese procedimiento anterior. Recuerda que esto de encontrar la normal lo estamos haciendo para poder encontrar la fricción. Muy bien, entonces reemplacemos valores. Entonces la normal va a ser igual a la masa 1, que es la de 20 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo sería coseno de 30. Entonces la normal va a ser igual a calcular esto, que nos da 20 por 9,8 por el coseno de 30. Muy bien, nos daría finalmente 169,7. 169,7 newtons. ¿Listo? Acabamos de encontrar la normal. Y como acabamos de encontrar la normal, que cuidado, pero aquí yo cometí un error. Esto es la normal 1, ¿cierto? Porque no va a ser la misma normal 2. Entonces, esta normal 1 ya yo la puedo reemplazar acá. Y puedo encontrar la fricción. Entonces, la fricción, esa fricción 1 va a ser igual a ese coeficiente
cinético de la masa 1, que recordemos que era 0,25 para el bloque de 20 kilogramos. Entonces lo que tenemos que usar ahí es 0,25. 0,25 por la normal 1, que vale 169,7 newtons. Básicamente eso es como dividir en 4 o simplemente tomar este 169,7 y dividirlo en 0,25, que nos da 678,9. 678,9 newtons. Acabamos de encontrar, esperen, ¿qué hice yo? Lo dividí, era multiplicarlo, perdón. ¿Por qué me di cuenta? Porque es que nos dio un número más grande. Y es imposible que nos dé un número más grande. Eso es por el afán. También tengan cuidado porque el afán de usar la calculadora nos hace cometer errores. Es multiplicar. Entonces claramente se va a convertir en un número más pequeño. Entonces 42,4. Esa sí es una respuesta coherente. Es imposible que se vuelva tan grande. 42,4 newtons sería el valor de la fricción 1, que no es la respuesta, o sea, eso no es lo que nos están pidiendo, pero nos sirve porque necesitamos encontrar ese valor. Ya tenemos fricción. El peso W1X lo podemos encontrar, claro que sí. Aquí está la forma de encontrarlo, está facilísimo. Así como cuando encontramos W1Y, W1X es muy fácil. Pero entonces la masa también la conocemos. Hace falta la tensión y la aceleración. De pronto para eso sí tengamos que utilizar. Es decir, esta ecuación ya casi que nos sirve, pero necesitamos ayuda. Esta es la que nos sirve. Necesitamos ayudarnos de la masa 2. ¿Listo? Entonces hagámoslo, porque es que como no lo hemos hecho, tal vez no vemos la respuesta. Entonces voy a enfocarme primero en encontrar, voy a alejarme aquí un poquito. También para que no nos confundamos, voy a hacer una especie de línea que haga una separación entre lo que es la masa 1 y lo que es la masa 2. ¿Listo? A la izquierda tenemos los cálculos que hemos hecho hasta el momento para la masa 1 y a la derecha tenemos para la masa 2. ¿Ok? Muy bien, volvemos por acá. Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en X. Para la masa 2, nos encontramos con la tensión que apunta a la izquierda, lo que significa que va a ser negativa, menos tensión. Nos encontramos con esta componente del peso de X, entonces va a ser menos W2X. También si miramos nos encontramos con esta fricción que apunta a la derecha. Como apunta a la derecha es positiva, va a ser la fricción 2, apunta a la derecha. Eso es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Muy bien, ya hicimos nuestro sumatoria de fuerzas en el eje X, que si nos damos cuenta tenemos la misma problemática. ¿Conocemos la tensión? No la conocemos, perdón, no la conocemos la tensión, que es lo que ocurre acá. W2X lo podemos encontrar, la fricción 2 la vamos a encontrar así tal cual como hicimos ahorita con la fricción 1. La masa 2 la conocemos, pero la aceleración no la conocemos. Entonces ya nos indica que tenemos un sistema de ecuaciones 2x2, que va a ser muy, pero que muy sencillo de resolver. ¿Listo? Entonces, muy bien, lo tenemos por ahí, ya tenemos la ecuación, vamos a darle un ladito y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y para poder encontrar rápidamente nuestra fricción. ¿Listo? Entonces, en Y lo que tenemos es que la normal 2, como apunta hacia arriba, va a ser positiva y tenemos el peso W2Y que apunta hacia abajo, por ende es negativo. W2Y negativo, eso es igual a 0. Acá podemos pues despejar la normal, que es lo que queremos encontrar. Vendría siendo igual a W2Y, lo pasamos a sumar, el 0 no lo colocamos. Y N2, que es la normal, va a ser igual a el peso 2, que el peso 2 es la masa 2 por la gravedad, por, no recuerdo si era por seno o coseno, para eso lo hicimos. Entonces W2Y se multiplica por el coseno. Entonces va a ser por el coseno de teta. Como ya conocemos todo, simplemente reemplazamos. La masa 2 es la de 40 kilogramos. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 30 grados. ¿Cierto? Entonces la normal 2 va a ser igual a, no tengo ni idea, pero para eso tenemos la calculadora. ¿Que si lo podemos hacer a mano? Claro que sí. ¿Nos va a tomar un poquito de tiempo? También. Y tal vez ese coseno nos genere un poquito de problema. 339,4. Entonces 339,4 newtons. Muy bien. Miren que esta dio mayor. Esta normal dio mayor que la otra. ¿Por qué? Porque la masa es mayor. ¿Listo? Al la masa ser mayor, pues obviamente genera una normal mucho mayor. Y tenemos que encontrar la fricción 2, ¿no? La ecuación es la misma. Solo que va a ser pues 2. Va a ser con su coeficiente de fricción de la masa 2 por la normal 2. Ya no va a ser la normal 1 como pasó acá. Entonces, esta fricción 2 va a ser igual. Ese coeficiente, recordemos que nos lo dieron, dice que para la masa de 40 kilogramos es de 0,5. Este es más grande también, lo cual también es coherente, porque obviamente la normal es mayor. Entonces sería 339,4 newtons. Vamos a ver si aquí no cometemos el error de ponerlo a dividir en lugar de multiplicar. Entonces, son esos 330, lo borré. 339,4 que tengo acá,
multiplicarlo por 0.5, que eso es como dividir en 2, sería 169,7. 169,7 newtons. Esperen, nos dio la misma normal que nos dio el otro. Bueno, creo que ocurre, ya sé por qué ocurre. Básicamente dividimos por 2 y después multiplicamos por 2, dio lo mismo, pero es una casualidad realmente. Casualidad en el sentido de que las masas son el doble. ¿Se dan cuenta que las masas tienen el doble del peso? El 20, 40 es el doble. Por esa razón, la fricción nos dio aquí lo que antes nos dio la normal en el otro, pero no se dejen llevar por eso. Fue solo ahí como una coincidencia que pues es interesante, vean que a veces ocurre. Y pues uno puede concluir cosas, uno puede decir como, bueno, entonces si la masa es el doble, entonces significa que la fricción va a ser el mismo valor de la normal. Un poco de cosas ahí que ustedes van a como analizar. ¿Listo? Aparte que también depende de este coeficiente de fricción que casualmente era 0,5. Principalmente era porque era 0,5. Muy bien, ya tenemos nuestras fricciones, ¿cierto? Tanto la fricción 1 como la fricción 2. Muy bien, ya tenemos que de alguna manera conectar estas dos ecuaciones, las que tengo ahí en color rojo, para poder encontrar las tensiones o la aceleración. Las dos cosas son incógnitas, tanto la tensión como la aceleración. Entonces voy a colocar aquí una página adicional. También recordarles que estos documentos que hemos estado trabajando, miren, llevamos aquí ya 25 páginas solo de este tema y de los otros temas también. Yo los dejo en la descripción para que ustedes los puedan descargar, para que también tengan ahí como la guía, no solo aquí el video, aunque ver el video es lo mismo, solo incluso mejor porque les estoy explicando. Muy bien, tenemos estas dos ecuaciones. Un método que nosotros hemos usado mucho es el método de igualación, en el cual tenemos que despejar la misma variable de las dos ecuaciones para después igualarlas. Y la recomendación es, cuando se trata de esto de tensiones, despejar la tensión. Entonces vamos a despejar la tensión tanto de esta ecuación como de esta. Para la primera, pues la tensión quedaría solita, sería igual a esto que ya estaba acá, que es menos la masa 1 por la aceleración, y este que está sumando lo pasamos a restar al otro lado, porque es el opuesto, ¿no? Algunas veces uno dice que le cambiamos el signo. No es cambiar de signo, es cambiar de operación. Por eso aquí, este que está restando lo pasamos al otro lado con su operación contraria. ¿Cuál es el contrario de la resta? La suma. Eso es lo que ocurre ahí. Muy bien, ya despejamos la tensión. Ahora este lado. Acá es un poquito más enredado, pero entonces hagamos un paso adicional. Entonces menos tensión vendría siendo igual a lo que ya estaba a la derecha, que es menos masa 2 por aceleración. Este que está sumando, su operación contraria es la resta, así que pasaría a restar. Y este que está acá, su operación contraria es la suma, entonces pasaría a sumar. ¿Ven? Más WX. Pero ¿qué pasa? Yo aquí tengo menos tensión. Yo no quiero menos tensión, yo quiero tensión. Entonces este negativo tengo que pasarlo al otro lado. Legalmente ese negativo pasa a dividir, pero el efecto que surge cuando ocurre esto es que cambia todos los signos que tengamos acá. Por la siguiente razón, es como si ese menos pasara por acá. Entonces menos por menos nos da más. O sea que nos queda más masa 2 por aceleración. Aquí menos por menos nos da más, así que queda más fricción 2. Y aquí menos por más, ese sí nos da menos, que es menos Wx. Entonces mira que tal vez tú puedas despegar un poquito más rápido. Aquí lo estamos haciendo paso a paso, pero con el tiempo tú vas a adquirir un poquito de habilidad para que sea súper sencillo. Ya que tenemos la tensión despejada de las dos ecuaciones, pues vamos a igualarlas. ¿Listo? Aquí por ejemplo yo estoy intentando borrar y no borra, si se dan cuenta. Ya borró. Se demora un poquito, no importa. Tensión es igual a tensión. Creo que si guardo mejora un poquito para que no se trabe tanto. Es claro, también incomoda un poquito porque a veces borro y no borra rápido. Igualamos tensiones. Entonces tenemos tensión igualada. Pero entonces en lugar de colocar esta T, que es esta de acá, vamos a colocar esto que está acá. Y no hay que cambiarle operación ni nada. Lo coloco tal cual. Por eso copio y pego. Y eso va a ser igual a esta tensión que está acá. Así que esta tensión, en lugar de colocar esa T, coloco esto de acá. Muy bien, sería esto de acá. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues la verdad aquí es de jugar. Mira que lo que queremos encontrar, la única incógnita que nos queda es la aceleración. Entonces, ¿por qué no dejar lo que tenga aceleración al mismo lado? Puede ser a la izquierda de preferencia, no es obligatorio, y todo lo demás que no tenga aceleración lo pasamos al lado derecho. Claramente lo vamos a hacer de manera coherente, no es solo, a veces uno critica porque uno dice como, no, es que solo el profe dice solo es pasar para un lado y otro y ya, pero pues veamos que es coherente, ¿no? Por ejemplo, este que no lo cambio de lugar, pues lo voy a dejar tal cual, menos más a 1 por aceleración. Este que está acá sumando, lo voy a pasar allá, pero no lo paso solo porque sí. ¿A qué me refiero con pasarlo solo porque sí? Que yo llegue y haga control C, control V y que lo deje con el mismo signo. No porque es que yo tengo que hacer un cambio de operación. Cuando lo cambio de lugar, tengo que cambiar de operación. Entonces, como está sumando, lo paso a restar. ¿Listo? Ahora, eso sería igual a. Recordemos que todo, ya dejamos a la izquierda los que tienen aceleración. Todo lo demás lo dejo a la derecha. Miren que esto ya estaba aquí, ya estaba a la derecha. A esto sí no le hago nada, porque como ya estaba a la derecha, incluso le puedo quitar este más y dejarlo así. Ya estaba a la derecha, se queda ahí.
Pero miren este de acá, esta menos fricción 1 estaba restando al lado izquierdo. Cuando yo la pase al lado derecho, pasa con su operación contraria, que es la suma, más fricción 1. Este de acá que está sumando, lo paso al otro lado a restar, que va a ser menos W1X, ¿ok? Entonces, miren que poco a poco vamos avanzando. Sé que está un poquito largo, pero ya vamos a acabar, créanme. A pesar de que parecía un ejercicio difícil, ya lo vamos a coronar. Aquí nos queda factorizar. Miren que aquí nos damos cuenta que tenemos dos aceleraciones. Podemos dejar una sola, factorizando por factor común. Miren que el factor común es la aceleración, pero incluso también podemos sacar como factor común este negativo de acá. O no, en los videos anteriores creo que lo he hecho, he factorizado el menos. Alguien diría, no, pero ¿y si yo no quiero factorizarlo? Pues no lo factorizamos a ver qué tal. Entonces, aceleración es la del factor común que sacamos, abrimos paréntesis, y mira que lo que le hace falta a esta aceleración para ser como este de aquí arriba es esto, menos masa 1. Entonces vamos a colocar menos masa 1. Y lo mismo ocurre para esta otra de acá. Lo que le falta para hacer como esta es menos masa 2. Y ya. O sea, mira que factorizar es colocar lo que le haga falta. Así, en una multiplicación. Esta vez ya está. Es factorización por factor común. Todo esto de aquí en la derecha queda exactamente igual. Y si no se pegó, pero no demora en aparecer, es que se buguea. ¿Sí ven? Se bugueó hartísimo. Ahora está cargando. Eso está raro, no entiendo por qué pasa. Listo, ya cargó. Ahora, la aceleración viene siendo igual a. Vamos a despejar esto que está multiplicando. Cuando yo lo pase al otro lado, pasa con su operación contraria. ¿Cuál es el contrario de la multiplicación? Ya todos sabemos que el contrario de la multiplicación es la división. O sea que esto que está acá pasa al otro lado a dividir. Sé que algunas personas dicen, no, pues como está arriba lo paso para abajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si está arriba lo paso para abajo? Ah, pues claro, porque es que arriba como está multiplicando, lo paso al otro lado como división y casualmente eso es que quede en la parte de abajo. Muy bien, miren esta ecuación tan grande que obtuvimos, pero ya lo único que nos queda es reemplazar con lo que ya sabemos. Miren que la fricción 2 nosotros la encontramos. ¿Se acuerdan? Fricción 2 está por acá. Fricción 2 vale 169,7 newtons. Entonces aquí en lugar de colocar fricción 2, vamos a colocar su valor, 169,7 newtons. Menos W2X. Recordar que W2X, eso viene desde por acá arriba. W2X, miren que es el peso 2 por el seno de teta. Recuerden eso, peso 2 por el seno de teta. El peso 2 es la masa por la gravedad. Entonces la masa del peso 2 es 40 kilogramos. ¿Sí? Si lo recuerdan, el peso 2 va con la masa 2 y la masa 2 es 40 kilogramos. Que se multiplica por la gravedad. Entonces 9,8 metros sobre centro al cuadrado. Y según lo que vimos arriba, ya se me olvidó, creo que era por seno. Entonces vamos a ver, efectivamente, bien, W2X es el peso 2, que ya lo colocamos, pero se multiplica por el seno. Entonces nosotros tenemos que venir acá y multiplicar por el seno de teta, que teta vale 30 grados. Muy bien, ya colocamos menos WX, menos W2X. Tenemos que sumarle la fricción 1, que la fricción 1, si lo recuerdan, también la encontramos, nos dio 42,4 newtons. Entonces aquí colocaríamos 42,4 newtons. Menos W1X. Ya no es W2X, sino que es W1X. Sin embargo, sigue la misma estructura. Nos damos cuenta que es, solo que ahora es el peso 1, pero sigue siendo multiplicado por el seno de teta. Entonces, el peso 1 viene siendo la masa 1, que es 20 kilogramos, por la gravedad, que es así es la misma, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 30 también. Voy a correrlo más a la izquierda, porque no nos dio el espacio, por el seno de 30 grados. Muy bien. Sobre, perdón, ahí me quedó retorcido, menos la masa 1 menos la masa 2, que pues menos la masa 1 es 20 kilogramos, menos la masa 2 son 40 kilogramos. Ya que reemplazamos toda la ecuación, eso fue reemplazar, pues ya aquí es cuestión de calculadora y que no cometamos errores al momento de escribir los números. Porque menos que alguna vez te ha pasado que pierdes una prueba o te bajan un punto por colocar mal un signo en la calculadora o colocar mal el dedo. Miren que ahorita yo cometí un error de que en lugar de colocar a multiplicar, coloqué a dividir. Bueno, mientras vamos hablando, yo voy colocando todo. Probablemente ustedes ahí se van dando cuenta cómo lo estoy colocando en la calculadora. Descargué esta calculadora en algún momento cuando iniciamos el curso, porque me interesaba que ustedes vieran también cómo se colocan los valores en la calculadora. Aunque bueno, sé que no lo estoy dejando ver. Ya vamos acá, ya a la última parte que es 20 porque muchos de mis estudiantes alguna vez les ha pasado que les queda mal porque utilizan mal la calculadora. Se les va un dedo y colocan mal algo. Esto va dividido en menos 20 menos 40, eso es menos 60, no hace falta hacer la operación acá. Finalmente nos da 1,365.
Eso es raro porque, no raro, pero es chistoso como esto tan grande y toda esa operación para que al final nos dé 1. Bueno, pues 1,365, pero puede ser raro, pero bueno, así es la física. Muy bien, encontramos la aceleración, lo logramos, después de tanto tiempo lo logramos. ¿Qué hace falta? Encontrar la tensión. Esa tensión nosotros podemos encontrarla muy fácil, bien sea con esta ecuación o con esta ecuación. Cualquiera de las dos funciona. Voy a usar, la verdad las dos se ven con la misma dificultad, igual de grande. Entonces usemos la uno, usemos esta de acá. Tú, si quieres intentar utilizar la 2 puedes hacerlo y confirma que nos dé exactamente lo mismo. Tiene que darnos lo mismo. Toda la tensión va a ser igual a menos la masa 1, que es la de 20 kilogramos, por la aceleración que la acabamos de encontrar, 1,365 metros sobre segundo al cuadrado, menos la fricción 1, que esa la encontramos, estaba por acá, 42,4. Entonces eso colocamos acá, 42,4 newtons, más el peso W1X, que bueno, ese ya sabemos que W1X es lo mismo que decir la masa 1, que es 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 30 grados, según lo que encontramos arriba. Nuevamente, aquí ya es trabajo de la calculadora y es cuestión de que nosotros no cometamos errores al momento de colocar los valores. Entonces, menos 20 por 1,365. Le podemos ir dando igual, no tenemos por qué colocar todo el largo. También a veces uno comete ese error y es que quiere colocar todo de una, pero la calculadora a veces se confunde. Hay que colocarle paréntesis para que la operación no quede mal. 9,8 por el seno de 30. Muy bien. Finalmente esto nos dio 28,3. Vamos a ver si eso es cierto. 28,3 newtons. Me estoy quedando sin batería. Vamos a ver si nos alcanza para terminar. Entonces, tenemos la tensión, que ya en teoría estas son nuestras dos respuestas porque eso es lo que nos pedían desde el inicio. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con las respuestas que nos da el libro. Entonces, este ejercicio era el... no me acuerdo, pues vamos a verlo. O sea, no me acuerdo qué letra era. El D, es el D. Entonces, el D está acá. Nos bota una aceleración que dice que es de 6,57 metros sobre segundo al cuadrado, pero no veo el valor de la tensión. Incluso, según eso, la aceleración no sería el valor que nos dio. Pero vamos a revisar por qué pudo haber pasado eso. Bueno, volví yo, la verdad, desde muy poquito tiempo, solo investigué un poco y no encuentro por qué el libro nos daría esa respuesta de la aceleración, aparte de que si se dieron cuenta no es la de no está la tensión. Entonces voy a imaginar que es cuestión de que esa no es la respuesta, no la colocaron, porque aparte también revisé rápidamente el ejercicio y el ejercicio está perfecto. Los invito a que en los comentarios me escriban, con que solo una persona me diga que quedó mal, lo borro y lo cambio. Pero si estás viendo este video, si lo viste, es porque está bien, está correcto y lo hicimos detalladamente. Sé que tomó su tiempo, este video estuvo larguísimo, pero lo logramos. Logramos hacer un ejercicio que ya tiene su nivel, su trabajito, pero si se dan cuenta no es nivel de difícil, sino que es paso a paso. Tenemos que hacerlo paso a paso obligatoriamente, o si no, el ejercicio pues, va a seguir quedando complicado, pero no, fue muy sencillo. Entonces aquí te dejo la respuesta final. 1,365 para la aceleración y 28,3 newtons para la tensión. Listo, entonces espero que este video te haya servido. Compártelo con alguien más que sepas que le puede interesar. Cualquier comentario que tengan para mejorar el contenido del canal de verdad va a ser muy muy bien recibido porque es mi intención poder llegar a cada vez más personas que les guste este contenido y les sirva, principalmente que les sirva. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.